Muy buenos días, estimados hermanos, estimados amigos. Sean bienvenidos a nuestro culto de adoración. Es bueno poder estar juntos esta mañana, ahí en casa, compartiendo con la familia para poder agradecer, adorar, bendecir el nombre de nuestro Dios durante este tiempo de servicio. Damos gracias al Señor por permitirnos juntos como iglesia bendecir su nombre. Amén. ¿Qué tal si oramos y dedicamos toda esta mañana a nuestro Dios? Bendito Padre, te agradecemos porque sabemos que esta mañana tú la has separado para que podamos alabar tu nombre, para que podamos crecer en ti, para que tu palabra hable a nuestras vidas y nos desafíe. Gracias te damos, Padre. Te bendecimos, te exaltamos y te rendimos toda adoración. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Adoremos al Señor, mis amados hermanos. Buenos días, hermanos, sean bienvenidos hoy día, domingo 22 de agosto. ¿Y qué le parece si empezamos con una lectura bíblica? El Salmo 117 dice: alaben al Señor todas las naciones, todos los pueblos de la tierra, alaben, pues nos ama con amor inagotable. La fidelidad del Señor permanece para siempre. Alabado sea el Señor. En otras palabras, alabarle a Dios por lo que es. Yo sé que hemos sentido que Dios ha sido muy bueno con muchos, sus misericordias son nuevas cada mañana, y pues alabemos a Dios todos juntos. Vamos a cantarle, te animo ahí con tu familia, con tu voz y con tus manos. Acompáñame en las siguientes alabanzas. Y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración, vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Grande y fuerte es nuestro Dios, 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 vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración, vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra
agradecer por tu bondad, Señor. Dios, el más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. El gozo de mi vida es tú. Dios, el más grande y digno de alabar. Me ayuda al enemigo derrotar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Dios, el más grande y digno de alabar, me ayuda al enemigo derrotar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Y solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Y solo tú transformas mi ser. Y solo tú transformas mi ser. Solo tú transformas mi ser. Oh Señor. Muy buenos días, queridos hermanos, y continuando con nuestro servicio dominical, esta parte nos toca hablar de los diezmos y ofrendas. Permítame leer en la palabra de Dios en Filipenses 4:19. Dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En la hermosa palabra de Dios nos da esta promesa para nosotros, para nuestras familias. Y ahora oremos confiando que el Señor proveerá todo conforme a sus riquezas en gloria. Acompáñenme en este tiempo de oración. Padre, te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que recibimos. Señor, te pedimos por las familias de tu iglesia, por nuestros pastores, por nuestros siervos, Señor. Y tú proveas, Señor, siempre el trabajo que necesitan, el trabajo que llega a sus manos y, Señor, sea el fruto para sus mesas. Señor, entregamos
el fruto de su trabajo en tus manos para que siga siendo de bendición para tu casa, para tu obra, para, Señor, lo que necesitamos para que el Evangelio siga corriendo, Señor. Gracias te damos y dejamos, Señor, también que bendigas a cada uno conforme, Señor, a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Continuemos con nuestro servicio dominical. Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Chaclacayo. Diezmos y ofrendas. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda de Corintios 9:7. ¿Cómo lo realizo? Por depósito bancario, mostrados a los números de cuenta en pantalla. La cuenta es en el banco BCP. ¿Cómo informar del depósito? Puedes enviarnos un comprobante del depósito al correo iacin.chaclacayo.depositos@gmail.com. Si no contaras con un correo electrónico, puedes enviar el comprobante del depósito al WhatsApp al número 989-010-169. Recuerda que debes adjuntar tus datos personales como nombre completo, motivo y mes y el monto del depósito. Hay poder en la sangre del Calvario fluyó, el Cordero de Dios por mí murió. Una gran roca su tumba cubrió, pero en el tercero Él se levantó. ¿Dónde está muerte? Tu aguijón, mi Salvador me resucitó. Jesús prometió, Él regresará y en toda su gloria Él volverá. Y cuando yo vea el cielo abrir, yo cantaré. Él viene por mí. Toda honra, toda gloria es para ti, Jesús. Mi pasión, mis afectos tuyos son, Jesús. Toda honra y toda gloria es para ti, Jesús. Mi pasión, mis afectos tuyos son, Jesús.
afectos tuyos son, Jesús. Toda honra, toda gloria es para ti, Jesús. Mi pasión, mis afectos tuyos son, Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Él viene por mí. Aleluya, aleluya, aleluya. Él viene por mí. Aleluya, aleluya, aleluya. Él viene por mí. En este tiempo les invito a leer juntos Romanos 12, versículos del 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muy buenos días, estimados hermanos, estimados amigos, sean bienvenidos a nuestro culto de adoración. Aquí desde la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en Chaclacayo, Lima, Perú. Realmente es una alegría poder estar juntos para compartir este tiempo y para edificarnos a través de su palabra. El día de hoy llegamos al final de nuestra serie Vivamos en Integridad, recuperando los valores perdidos. Así es, y el tema de hoy es íntegros en buscar, entender y aceptar la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué hemos estado hablando de integridad? Porque vivimos en tiempos bastante difíciles, donde hay mucha corrupción, engaños, traición, mentiras, etcétera, etcétera. Y eso se está dando en toda la vida diaria. Lo vemos en todas las esferas, ¿verdad? Lo vemos desde aquel bodeguero que de alguna manera cambia el peso de la balanza para, entre comillas, tener más ganancia. Lo vemos en la autoridad que roba millones al no declarar todo el costo real, sino más bien robar en una obra pública. Lo vemos en la persona que tiene una educación básica y que miente para no pagar sus deudas, pero también lo vemos en una persona con grandes diplomas, con grandes doctorados, al no pagar los impuestos. Y toda esta corrupción y falta de integridad la vemos en todos los niveles sociales, en todo lugar, alrededor tuyo, en casa, en cada familia. Ahora debemos aclarar algo, amados hermanos, debemos aclarar que la persona sin Cristo en su corazón, la que no conoce a Dios, la que no le ha rendido su vida al Señor, vive en forma natural esto. Es decir, de manera natural vive en contra de la voluntad de Dios, vive haciendo su propia voluntad, vive dominado por sus propios deseos y al estar así, claramente, él vive de manera imperfecta,
incompleta, insuficiente, defectuosa y sin frutos. Claro, tú dirás, pastor, pero yo veo a mucha gente no creyente prosperar, tener recursos. Sí, es cierto, pero eso es toda la apariencia, es lo que hay afuera. Pero por dentro hay tristeza, miseria, es decir, una vida caótica en su gran mayoría de casos. Todo eso genera obviamente en cada una de estas familias problemas duros, difíciles y lamentables consecuencias a lo largo de todo lo que les rodea, y sobre todo la consecuencia mayor de vivir lejos de la voluntad de Dios es en su eternidad. Mira lo que dice 1 Juan 2:17 en la versión Dios habla hoy, dice: pero el mundo se va acabando con todos sus malos deseos. En cambio, el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Vive para siempre. Amén. Por eso, cuán importante es rendirle nuestro corazón a Dios y hacer la voluntad de Dios, porque la persona que hace eso vive para siempre. Es por eso que el auténtico cristiano, el creyente comprometido con Dios, busca siempre vivir en integridad, agradar a Dios en todo y hacer su voluntad buena, agradable y perfecta. El Salmo 143, verso 10 va a decir: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Esto quiere decir que Dios desea que mientras nosotros vivamos en este mundo, mientras estemos en esta sociedad, hagamos lo correcto, lo honesto, lo verdadero, vivamos en rectitud haciendo la voluntad de Dios. Vivamos siempre haciendo la voluntad de Dios. Es por eso, mis amados hermanos, este tema. Es por eso que los íntegros, los creyentes comprometidos, debemos buscar, entender y aceptar la voluntad de Dios. Y ese es el tema de esta mañana. Y vamos a resolver este tema a través de dos preguntas. Vamos a desarrollar dos preguntas. La primera pregunta: ¿qué es la voluntad de Dios? Vuelvo a repetir, ¿qué es la voluntad de Dios? Ahora, la voluntad de Dios es lo mismo que Dios nos dijo desde que nos creó. Y la voluntad de Dios es para hacer y estar con Él por siempre, honrando su nombre. Es decir, que tú y yo reflejemos la imagen de Dios, la imagen de Cristo en toda persona. Que reflejemos a toda persona lo que Dios es a través de nuestro andar y de nuestra vida diaria. Mira lo que dice Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Y escucha bien esta parte: todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Tú y yo hemos sido creados por medio de Él y para Él. Y esa es la voluntad de Dios, que cada día reflejemos a Cristo, reflejemos a Dios, vivamos para Dios haciendo su voluntad. Desde el principio debemos reconocer que Dios se ha revelado a nosotros, que Dios ha ido mostrando su voluntad a nosotros, pero la dificultad de entenderla no es de Dios, sino de nuestra parte, por el pecado, por el egoísmo, por los pensamientos terrenales, etcétera, etcétera. Mira, observa cómo Dios se ha revelado a nosotros. En primer lugar, a través de toda su creación. A través de la creación vemos la voluntad de Dios. Pero también esa voluntad está en cada conciencia del ser humano. De allí que todo humano, toda persona tiene una noción de Dios. Hay una forma de Dios en el corazón que solamente Él puede llenar. En segundo lugar, Dios se ha revelado a través de las Escrituras, a través de su palabra. A lo largo, hoy tenemos esta Biblia y aquí Dios se ha revelado a sí mismo. Se muestra cómo Él es, sus características y todo. Pero también Dios se ha revelado a través de obras milagrosas, de milagros a través de la historia en general. ¿Recuerdas, verdad? El Mar Rojo cuando se abre y tantos otros milagros que leemos y que se han sido comprobados. Pero también, y la revelación perfecta de Dios es a través de la persona de su Hijo Jesucristo. Amén.
Quiere decir que a través de Cristo Jesús, Dios se ha revelado por completo, en totalidad. Quien mira a Cristo sabe cómo es Dios. Jesús lo dijo así, ¿verdad? Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso es que nosotros debemos ser cada día más como Cristo. La manera de ser como Él, el hacer su voluntad, es que seamos hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y para que Dios forme esto en nuestras vidas, el carácter de Cristo en nuestras vidas, y de esa manera hacer su voluntad, Dios va a permitir diversas situaciones, circunstancias buenas y malas, enfermedades, pérdidas económicas, la partida de un ser querido, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas cosas cooperan para nuestro bien. ¿Para qué? Para formar el carácter de Cristo en nuestros corazones, para formar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Por eso, amados hermanos, podemos ver y entender que es el Señor que quiere hacer su voluntad en nosotros para que seamos para Él a través de mostrar a los demás el carácter de Cristo en nuestras vidas. Amén. Ahora, si hay algo que entender de la voluntad de Dios, son tres aspectos importantes, tres aspectos claros que debemos tener nosotros. En primer lugar, la voluntad soberana de Dios. De Dios debemos entender su voluntad soberana, y esto tiene que ver con los propósitos o decretos que Dios ha determinado desde la eternidad. Él lo ha decretado, lo ha establecido y acontecerá. Es decir, lo que Él ha planeado, lo que Él ha decretado, lo que Él ha dicho, sucederá. Como dice Isaías 14:24, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. ¿Te das cuenta? Por eso desde el principio, y Dios dijo sea la luz y se hizo la luz, y Dios dijo esto y se hizo, y así es. Lo que Dios decreta, lo que Dios dice, se hace. Y esta verdad, amados hermanos, amigos, nos da la garantía de que Dios cumplirá sus planes en nuestras vidas y sus planes en el mundo entero. Lo que ha dicho, Él lo hará. Por tanto, la historia no está fuera de control, como muchos hoy quieren pretender, ¿verdad?, decir. Ellos alegan y dicen, no, ahora ya está todo fuera de control, la sociedad fuera de control, la historia fuera de control. Y no es así. Dios tiene control de todas las cosas. Él es soberano. Lo que vive hoy en día el mundo entero, la pandemia, las olas o aún lo que se habla que viene, no está fuera del control de Dios. Pero Dios la permite. Cada vez que Dios decreta algo, lo hace conforme, escucha bien, a su sabiduría infinita, de acuerdo a su santa voluntad, llevándolo, ¿verdad?, a cabo conforme a su plan, a su poder infinito y a su sabiduría total. Por eso Dios como soberano tiene a hacer, como dice un autor, Dios como soberano tiene el derecho de hacer todo cuanto Él desea, además tiene el poder para hacer todo cuanto Él quiera y tiene la autoridad para hacerlo cuando Él decida. Isaías 46, versos 9 y 10 va a decir, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Esa es su voluntad soberana, total sobre el universo, sobre todo sistema, sobre nuestro planeta. Amén. Por eso debemos confiar en esa voluntad soberana de Dios. En segundo lugar está su voluntad permisiva. Su voluntad permisiva. Esto significa que nosotros en algún momento podemos desobedecer a Dios, pero Él nos hará cumplir sus propósitos conforme a su voluntad soberana. Esto quiere decir que en muchas ocasiones vamos a querer desviarnos del plan de Dios, pero Él nos hará retornar.
Él puede dejarnos, sí, sufrir las consecuencias de nuestro pecado, como ocurrió con el pueblo de Israel, que les dijo con anticipación que se iban a alejar. El pueblo se alejó, Dios permitió que sufrieran un exilio, que fueran tomados como esclavos por 70 años, pero luego prometió retornarlos y regresó a ser una nación. Esto quiere decir que en su voluntad permisiva, ¿verdad?, Dios va a permitir muchas cosas en la historia, pero eso no impide que Dios lleve a cabo su plan final. Esto quiere decir que la voluntad y el plan de Dios total se va a cumplir sí o sí. Y esto es la voluntad permisiva, lo cual no significa que aprueba muchas veces nuestra desobediencia, el pecado y las reacciones o acciones que tomamos. Por ejemplo, cuando José fue vendido, ¿verdad?, como esclavo, no aprobaba lo que los hermanos estaban haciendo, pero lo permitió para poder lograr un fin mayor. Dios no es autor del pecado, ni de ni de otro, pero lo permitió para un fin mayor. Por ejemplo, cuando Jesús le dijo a Pedro, le dijo lo siguiente en Lucas 22, 31-32, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús manifiesta claramente aquí que Satanás había pedido a Pedro para zarandearlo, para ponerlo a prueba, para permitir circunstancias duras en su mente, en su corazón, en su vida, y que Jesús le había concedido ese permiso, pero a su vez, ¿qué estaba haciendo Cristo? Intercediendo, pidiendo, rogando por él para que su fe no falte y para que cuando vuelva confirme a la iglesia, afirme a sus hermanos, continúe en el camino correcto. Y así fue. Pedro es uno de los primeros, o el primer evangelista, que se levantó delante de aquellas miles de personas, predicó a Cristo y se convirtieron miles. ¿Te das cuenta? Es la voluntad permisiva de Dios, la voluntad permisiva del Señor. Pero en tercer lugar está su voluntad personal, su voluntad personal. Y esto se refiere, amados hermanos, amigos, a la voluntad individual y planes que Dios tiene para cada persona, para ti, para mí. Dios tiene un plan, un propósito, un tiempo de vida para cada uno de nosotros. Recuerda que Dios brindó a toda persona, a todo ser humano, capacidades, talentos y oportunidades. Y adicional a ello, a los que somos creyentes, les dio un don para que pueda ser usado para edificación de su iglesia. Cuando Dios le otorga todas estas cosas, está buscando desarrollar la vida de la persona. Es por eso que el creyente cada momento, cada día debe consultar, orar a Dios acerca de la voluntad de Él para su vida en cada área de su vida, valga la redundancia, en cada área de su vida. Debemos orar por cada área, por mi área financiera, por mi área emocional, por mi área física, por mi área intelectual, profesión o carrera, por mi área también afectiva, de amor, de pareja, ¿verdad? Es por eso que Dios anhela que nosotros le pidamos por cada una de estas áreas. Y en la Biblia encontramos que Dios escogió, eligió a diversos hombres para hacer tareas específicas. Por ejemplo, cuando Dios llama a Abraham, lo llama para fundar una nación, la nación de Israel. Cuando Dios llama a David, lo llama para ser rey sobre esa nación. Cuando Dios llama a José, lo llama para ser primer ministro de Egipto. Pero entre su nacimiento y lo que Dios quería hacer con él, ocurrieron diversas circunstancias que fueron formando, preparando el corazón, el carácter, las actitudes, todo aquello que acontece dentro de la vida de la persona para prepararlo para ese día. De igual manera, amado hermano, hermana, Dios te ha llamado para cumplir aquello para lo cual Dios te está preparando desde que naciste. Desde que naciste. Por eso debemos pedirle con humildad, con sencillez, orar al Señor y decirle: Dios, que tu Espíritu Santo ilumine mi mente
para tomar las decisiones de acuerdo a tu voluntad. ¿Y cuál es la promesa del Señor? El Salmo 32:8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Cuando tú oras y le pides, Dios te hace entender, ilumina el camino, las decisiones que debes de tomar. Además, el sabio Salomón añade en Proverbios 16:9, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Dios ha de encaminar cada decisión a sus planes perfectos. Pero está en ti, en mí, orar y pedirle a Dios en cada decisión, hacer siempre su voluntad. Y esa voluntad siempre debe ser en integridad. Amén. Yo recuerdo cuando Dios me llamó al ministerio. Recuerdo desde que me convertí al poco tiempo, quizás después de bautizarme al año y medio, Dios había puesto carga en mi corazón por servirle con todo mi ser. Recuerdo un congreso misionero, cuando el pastor hizo el llamado y vengan aquí adelante todos los que quieren servir al Señor con todo su corazón. Y yo recuerdo haber pasado al frente, junto a muchos otros jóvenes o en ese tiempo adolescentes, y le dije: Señor, úsame, usa mi vida para bendición, úsame en lo que tú quieras, Señor. Hasta allí yo nunca tenía pensado ser un pastor, pero Dios fue encaminando, enderezando, guiando, hasta hacer su voluntad en mi vida. Y por eso es que Dios de alguna manera te va a ir mostrando en la medida que tú le pidas. Dios enderezará tus pasos si te estás equivocando, porque Él sabe dónde debes estar. Por ejemplo, sabía que Pedro iba a predicar a los judíos y que Pablo iba a predicar a los gentiles. Y es claro entender eso. Es la voluntad personal de Dios que guiará tu vida hacia ti, para que elijas cada área de tu vida, para que elijas tu carrera, tu profesión, tu trabajo, para que elijas a la pareja, a la idónea o al esposo que te acompañará por el resto de tu vida. Pero recuerda siempre, tienes que elegir con integridad, es decir, en función de los principios de la palabra de Dios. Pero también para elegir dónde vas a servir. Porque donde Dios te pone no es para estar sentado, no, es para actuar, es para servir, es para honrar su nombre con todas las capacidades que Dios te ha dado. Amén. Así que cumplamos esa voluntad de Dios en nuestras vidas, esa voluntad personal. Entonces, la primera pregunta claramente es respondida. ¿Qué es la voluntad de Dios? Ya sabemos lo que es y los tres aspectos de la voluntad de Dios sobre nosotros. Ahora, la segunda pregunta es: ¿cómo hacer la voluntad de Dios? Pastor, ahora ya sé qué es, ahora quiero saber cómo hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo lo hago? Romanos 12:1 y 2 nos da la clave. Dice la palabra del Señor, lo hemos escuchado hace un momento. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es interesante aquí, mis amados hermanos, que el apóstol Pablo empieza diciendo: así que, hermanos, es decir, Pablo está hablando a los creyentes, en este caso a los creyentes que están en Roma, pero también a los creyentes, a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque solo los creyentes, solo los cristianos pueden hacer la voluntad de Dios. Ya lo dijimos al inicio, el que no es creyente va a hacer su propia voluntad, pero el verdadero creyente comprometido buscará siempre hacer la voluntad de Dios. Luego añade: os ruego, es decir, apela a la voluntad, a la decisión del creyente. Apela a tu voluntad, a que tú de alguna manera tomes la decisión de hacer lo que Dios se agrada, y dice: os ruego por las misericordias de Dios, es decir, por esas misericordias por las cuales hemos sido limpiados, lavados, perdonados, justificados, adoptados como hijos y llenos de su Espíritu Santo, que cada uno de nosotros
hagamos su perfecta voluntad. Seguidamente nos va a mostrar cómo hacer la voluntad de Dios. Y debemos hacer 4 cosas, mis amados hermanos, para hacer la voluntad de Dios. 4 cosas. En primer lugar, dedicando nuestras vidas a Dios. Lo primero que tenemos que hacer cada día, cada mañana, para hacer la voluntad de Dios es dedicar nuestra vida a Dios. Mira lo que dice el verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué quiere decir? Que el apóstol Pablo nos dice, ¿sabes qué? Presenta vuestro cuerpo. Que os presentéis vuestro cuerpo, es decir, la traducción de esas palabras significa ofrezcamos a Dios nuestros cuerpos, pongámonos a disposición del Señor, dediquemos nuestra vida a Él. Y cuando se refiere a nuestro cuerpo, se refiere a la totalidad del ser, es decir, la parte visible e invisible que hay en nosotros, lo material e inmaterial que hay en nuestra vida. El comentarista Hendrickson va a decir, él adoptó esta palabra para poder designar más completamente todo lo que somos, ya que los miembros del cuerpo son los instrumentos por medio de los cuales llevamos a cabo nuestros propósitos. Esto quiere decir, amados hermanos, que todo lo que hacemos, lo que usamos con las manos, los ojos, las piernas, todo lo que somos, son los instrumentos de Dios para hacer su voluntad. Es por eso que cada mañana debemos orar al Señor, dedicándonos a Él, dedicando nuestro ser a Él. Por ejemplo, dedicamos nuestros labios para que de nuestros labios no salgan palabras ofensivas, sino palabras de bendición que edifiquen. Dedicamos nuestras manos para que esas manos hagan lo correcto y no tomen nada indebido. Dedicamos nuestros pies para que nos dirijan a lugares correctos y no a lugares impropios. Dedicamos nuestra vista al Señor para no ver cosas que a Dios no agradan. Dedicamos nuestro corazón para amarlo a Él siempre. Es decir, cada mañana es un buen día para ofrecernos a Dios a ser obedientes a su voluntad. Amén. Eso es lo que el Señor quiere. Además, añade el autor diciendo que debemos presentarnos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, cuando el creyente se dedica a Dios, se presenta como un sacrificio vivo. Y escucha bien, como un sacrificio viviente, en contraste con los sacrificios que se ofrecían, ¿verdad? En el tiempo de la ley, sacrificios de animales que estaban muertos, pero que en el momento de su presentación, ¿verdad? Simplemente era un cadáver que era quemado. Pero Dios quiere que tú y yo, día a día, de manera viva, nos ofrezcamos al Señor. Pero también es un sacrificio santo. ¿Qué significa esto? Consagrado a Dios, dedicado a Dios, apartado para Dios. Es decir, que tu vida y mi vida día a día está separada para honrarle, agradarle, hacer sonreír a Dios. Pero también, ¿verdad?, es importante que ese sacrificio sea santo y agradable a Dios. Y agradable a Dios significa que le complace a Dios. Que ya dejas de gobernarte a ti mismo, sino que vives para hacer sonreír, para alegrar, para complacer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, esta dedicación diaria es nuestro culto racional. ¿Y qué significa culto racional, pastor? Se puede interpretar de 2 maneras. En primer lugar, es un culto lógico, inteligente, razonable. Es decir, que tú entiendes lo que estás haciendo para Dios al dedicar tu vida, tu corazón, tu mente, tus ojos, tus labios, tus manos, todo tu ser al Señor. Tú lo entiendes, pero también en el sentido espiritual significa adoración, rendición total a Él. Ahora, si unimos ambos significados, podemos decir que cada día nos presentamos o presentamos nuestras vidas a Dios con la mejor reflexión posible, habiendo entendido lo que estamos haciendo, pero también como expresión de amor a Él, de dedicación a Él, de entrega y de adoración. Amén. Eso es importante hacer, amados hermanos, amigos.
Por ejemplo, quizás tú te levantas cada mañana apurado, haces las cosas de la casa, sales rumbo al trabajo. Durante el día tomas muchas decisiones. Probablemente algunas de ellas no fuiste íntegros al tomarla. Vuelves a casa agotado y quizás en el último aliento, ¿verdad?, de ese día haces una corta oración. Te distraes con el celular, el televisor, el Facebook, miras un poco de ello y te duermes. Te pregunto yo, ese día, esa mañana, ¿ofreciste tu vida a Dios? ¿Le rendiste un culto a Él personal? ¿Le dijiste, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad? Lo más probable es que no. Pero ¿qué pasaría si por otro lado tú decides vivir cada día una vida íntegra en casa y en todo lugar? Entonces te levantas temprano, oras al Señor, presentándote tú delante de Él como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, pidiendo que te ayude a ser íntegro, a que te ayude a tomar decisiones. Dios recibe tu oración y cuando vas a tomar una decisión, su Espíritu Santo habla a tu corazón y tú vas oyendo al Señor porque quieres agradarle a Él y entonces haces su voluntad. Y entonces ese día regresas a casa con gozo, con alegría. ¿Por qué? Porque hiciste la voluntad de Dios. Porque fuiste íntegro en cada decisión. ¿Sabes? Por eso es importante dedicarnos cada día al Señor. Amén. En segundo lugar, ¿cómo hacemos la voluntad de Dios? Resistiendo a la presión de este mundo. Dedicándonos cada día al Señor, amén, ese es el primer paso. El segundo es resistiendo a la presión de este mundo. El verso 2 va a decir al inicio, no os conforméis a este siglo. Pablo pide a los creyentes que se mantengan íntegros para hacer su voluntad. Y esa palabra, no os conforméis a este siglo, significa no pueden amoldarse, no puedes acomodarte, no. No puedes adaptarte a las formas de la edad presente o a la sociedad que nos envuelve. El creyente, amados hermanos, no puede seguir tomando como modelo la sociedad o este mundo. No puedes seguir usando la frase, todo el mundo lo hace. Pastor, pero si todo el mundo lo hace, sí, todo el mundo lo hace, pero tú eres un creyente, tú no eres del mundo, estás en el mundo, pero no eres del mundo, tú eres de Cristo Jesús. Tú y yo somos del Señor y tenemos que quitar eso de nuestras vidas. Tenemos que dejar de mentir para librarnos de algo. Tenemos que dejar de tomar algo que no nos corresponde. Tenemos que aprender a cumplir las promesas que damos. Tenemos que estar dispuestos a perder algo, pero haciendo lo correcto. Amados hermanos, eso es vivir en integridad. Es resistir la presión del mundo. Cuando tú y yo cedemos a la forma del molde de esta sociedad, del mundo, es porque hemos recibido la influencia de él, la publicidad, su manera de ver las cosas, su manera de ver la vida. Y todo esto afecta la manera como enseñamos en el hogar. Y entonces permitimos que los niños hagan lo que quieran, que los jóvenes les consentimos que no estudien. Hoy en la era virtual se ha perdido mucho eso. Y dejamos bajo la pobrecito, pobre de él, se va a estresar. Y no estamos allí para ayudarlos y afianzar sus estudios. Y todo esto afecta, amados hermanos, el hogar, la familia, la relación. Y a veces hasta nos permitimos ver cosas impropias en el celular, en la computadora, en la televisión. Y obviamente cada una de estas cosas nos va moldando de tal manera que tomamos decisiones éticas equivocadas. Decisiones que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Y nuestra conducta y manera de apreciar, aún de la iglesia, ya no es buena. Comenzamos a llamar malo a lo bueno y bueno a lo malo. Afecta tu modo de vivir, tu modo de ver las cosas, menospreciando, criticando. ¿Para qué? Para que tú no hagas la voluntad del Señor.
Por eso es importante, amados hermanos, amigos, resistir la presión del mundo. Y ese es el segundo paso que nosotros debemos dar. Lo segundo que debemos hacer para hacer la voluntad. Debemos resistir. No te conformes. No te conformes. En tercer lugar, transformando nuestra mente para Dios. ¿Cómo hacemos la voluntad de Dios? Transformando nuestra mente para Dios. Mira lo que dice el verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahora, hay que prestarle mucha atención a este verbo, a esta palabra transformaos. En primer lugar, este verbo usa el tiempo presente. ¿Qué significa? Significa que Dios te puede ir transformando de manera continua. Cada día nos va transformando. No es un asunto de impulsos o de deseo. No es decir, bueno, hoy sí me transforma Dios, mañana no. Pasado sí, el domingo también, pero luego en la semana no. No. El transformaos habla de un proceso diario, de mejora, de cambio, de aquello que Dios quiere para ti. En segundo lugar, este verbo se utiliza, está en la voz pasiva. ¿Qué significa? Una mejor traducción sería, dejaos transformar. ¿Por qué? ¿Por qué dejaos transformar? Porque la transformación de nuestra vida es obra del Espíritu Santo. Quien transforma, quien cambia el corazón, no es la sociedad, no es la educación, no es la política, no es la economía, no es el dinero, no tiene que ver con tus padres. Quien transforma tu corazón es el Espíritu Santo de Dios. Y lo va a hacer de manera progresiva. Es la santificación progresiva. 2 Corintios 3:18, Pablo va a decir, nosotros todos, con el rostro descubierto, reflejando la gloria de Dios, vamos siendo transformados a su imagen de un grado de gloria a otro. Y esto viene del Señor, que es el Espíritu. Vamos siendo transformados, y esa es la voz pasiva, es decir, el Espíritu obrando en ti. Pero en tercer lugar, es un verbo también que está en modo imperativo, que significa que los creyentes no son completamente pasivos, que hay una cuota de trabajo en ti y en mí, que la responsabilidad de ser diferentes no solo es del Espíritu, sino también obra en medio de nuestro corazón la voluntad, la decisión. ¿Y qué es lo que obra en nuestro corazón? Luego va a añadir el texto, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué significa? Que día a día yo tengo que tener una nueva forma de pensar, una nueva mente, y esa mente tiene que ser la de Cristo, porque estamos en Cristo Jesús, vivimos en Cristo Jesús y tenemos la mente de Cristo Jesús. 1 Corintios 2:16 va a decir, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y de qué manera se refleja que tenemos la mente de Cristo? A través del estudio de la palabra del Señor, a través de que cada día nos dobleguemos a la palabra del Señor, abramos nuestra mente y corazón, y eso nos hará a nosotros más íntegros, haremos lo correcto y no pecaremos contra Dios. El problema, amados hermanos, es que muchos creyentes actuamos en función de lo que sentimos, en cómo me siento hoy. Hoy me siento pésimo, triste, apagado, desanimado. Entonces ya no hago la voluntad de Dios. ¿Cómo me siento en cuanto a mi esposa? Vivo peleando, desanimado. Entonces ya no honro a mi esposa, no honro a mi esposo y menos honro a Dios. ¿Cómo me siento con mis hijos? Vivimos en función de los sentimientos, y esta vida de sentimientos nunca conocerá el poder transformador de Dios. Porque no actuamos o no debemos actuar en función de lo que sentimos. Todo lo contrario, debemos día a día renovar nuestra mente con la palabra de Dios, con los principios de Dios, con las promesas de Dios. Ponte a pensar en la última promesa que memorizaste del Señor. ¿Cómo llenó tu corazón, tu mente de alegría, de gozo, de paz, en medio de las dificultades? Sabes, Dios nunca está en contra de los sentimientos, no, pero Él desea que vivamos en función de convicciones, de principios éticos.
En cada decisión debes preguntarte qué es lo correcto que debo hacer aquí. ¿Qué dice la palabra de Dios en esta situación? ¿Agrada a Dios lo que voy a decir o hacer? Esas son las preguntas y no cómo me siento. La palabra de Dios, amados hermanos, transforma nuestra mente, nuestra manera de pensar y nos hace hacer la voluntad de Dios. Amén. Y en cuarto y último lugar, ¿cómo hacer la voluntad de Dios? Comprobando su voluntad en nuestras vidas. Y esto tiene más que ver con el resultado. Mira el verso 2, la última parte dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol Pablo describe el gran resultado de esa transformación continua, de esa renovación de la mente, y dice, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios. Y esta declaración es importante, ¿por qué? Porque demuestra que para discernir la voluntad del Señor, no solo depende de nuestra conciencia y sentimientos, no. De hecho, que ambas cosas son importantes. La conciencia nos ayuda a pensar, los sentimientos nos ayudan a expresar lo que deseamos. Pero ¿qué va a determinar la voluntad del Señor? Las Escrituras, su palabra y el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. Y es de esa manera como los creyentes somos conscientes de que estamos haciendo la voluntad del Señor. Como dice el Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Si lo leemos al revés, cuando la ley, la palabra está en mi corazón, en mi mente, en mi ser, entonces hago tu voluntad. Y eso también es beneficio y agrado para mí, como lo es para ti. Ahora, en este verso la voluntad de Dios se expresa de tres maneras. En primer lugar, que es buena, en el sentido de que es lo mejor para los propósitos de Dios. Ahora, es importante aclarar algo aquí. La voluntad es buena porque cumples los propósitos de Dios y en última instancia va a ser buena para ti. ¿Por qué esto, pastor? Porque no significa que siempre te van a suceder buenas cosas, no. Significa que al final de todo aún lo malo que te suceda, habrá algo bueno que vas a aprender o dar a los demás. Lo dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En segundo lugar, esta voluntad es agradable. Y eso significa que le complace a Dios, que le alegra a Dios, que le hace sonreír a Dios. No tanto a ti, ¿verdad? Porque son momentos difíciles, pero cuando Dios te ve en medio de esas pruebas, superarlas, confiar, Él se alegra y se goza de que en medio de las dificultades tú sigues confiando, perseverando, predicando a Cristo, y eso trae gozo al corazón y también luego a tu vida. Mateo 3:17 va a decir, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios se alegra cuando hace su voluntad, como Cristo, ¿verdad?, hacía y obedecía al Señor en su voluntad. Dios decía, este es mi Hijo, en quien tengo complacencia. Que esa expresión de Dios sea también para cada uno de nosotros. Y en tercer lugar, es perfecta. ¿Por qué? Porque Dios no se equivoca cuando hace algo en nuestras vidas. Dios nunca se equivoca. En lo que hace en tu vida, en mi vida, Dios nunca se equivoca. Dios es perfecto y su voluntad es perfecta. Por eso no te lamentes, ¿verdad?, de todo lo que has vivido. Sea que tú tomaste malas decisiones o otros tomaron malas decisiones por ti. Tómalo como aquello que Dios preparó en tu vida para hacer su voluntad y para ser un instrumento en sus manos de ahora en adelante, en lo que Dios tiene de vida para ti, para cumplir sus propósitos y sus planes. Yo te he compartido, ¿verdad?, que vengo de una familia disfuncional, un padre que abandonó el hogar, una madre que trabajaba todo el día, 4 hijos varones, yo el tercero de ellos, habiendo conocido a Cristo en la adolescencia, enojado contra mi padre muchas veces, sin entender por qué nos abandonó y las necesidades económicas que pasábamos. Pero en la medida que pasaron los años,
y que el perdón entró en mi corazón y pude tener paz perdonando a los que nos habían hecho esto. Entendí que ahora podía ser un instrumento para también alentar a otros jóvenes y adolescentes y decirles que aun cuando tus tiempos sean difíciles, en Dios puedes encontrar perdón, paz, esperanza y confianza y tener un futuro distinto porque tu vida está en las manos de Dios. Escucha bien, tu pasado no determina tu futuro, son las decisiones del presente, las decisiones de hacer la voluntad de Dios las que determinan el futuro que tendrás. Yo decidí en la adolescencia entregar mi vida a Cristo y hacer su voluntad cada día. Hoy Dios me ha regalado una familia, 20 años de casado, 2 hijos maravillosos. Y busco aún hacer cada día su voluntad porque quiero ser un instrumento de bendición y vivir una vida íntegra para Él, porque eso a Él le agrada. Dios se agrada, amados hermanos, cuando buscamos, entendemos y aceptamos la voluntad de Dios. Él tiene planes para ti, Él tiene propósitos para tu vida. No pierdas el tiempo más. Entrégale tu corazón a Él. Ríndele tu vida a Él. Y si tú estás en Cristo y te estás alejando, te estás enfriando, deja eso. Renuncia a eso. Pídele perdón al Señor y comprométete nuevamente con Cristo. Amigo, amiga, tú que nos estás escuchando, tienes la oportunidad esta mañana de orar al Señor con todo tu corazón. Repite estas palabras junto conmigo y dile así: amado Dios, reconozco mi pecado y mi maldad. He hecho mi voluntad siempre. Te he dado la espalda en muchos momentos, pero hoy te pido perdón. Te entrego mi corazón, me arrepiento de mis pecados. Cámbiame, Señor. Haz de mí una nueva persona. Renueva mi corazón, Padre. Gracias por amarme y perdonarme. Gracias por estar conmigo, Señor, por recibirme y aceptarme. Gracias, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, amigos, amigas, si tú has hecho esta oración junto conmigo, escríbenos al número que aparece en pantalla. O allí en la caja de comentarios, escribe tu nombre y nosotros nos pondremos en contacto contigo. Y de esa manera podemos avanzar juntos haciendo la voluntad de Dios cada día. Y hermanos, hermanas, si hasta hoy hemos dejado de hacer la voluntad de Dios por nuestra voluntad, comprometámonos nuevamente con Dios. Ora allí en tu casa, pídele perdón al Señor y empieza nuevamente a encaminarte en los principios y caminos de Dios. Y qué mejor que empezando a estudiar la palabra del Señor. La próxima semana iniciamos nuevamente la Academia Bíblica Cristiana, la ABC, y entonces tú podrás inscribirte, participar y seguir creciendo en ese aprendizaje y conocimiento de Dios. Amén. Que Dios le bendiga, mis amados hermanos. Sigamos viviendo en integridad. Sigamos adorando al Señor. Te animamos a seguir participando de las distintas reuniones de nuestra Iglesia Alianza de Chaclacayo. Conéctate de lunes a viernes en las mañanas de oración a las 6 de la mañana por la plataforma de Zoom. Todos los jueves nos conectamos al culto de oración a las 8 de la noche vía Zoom. Cada domingo nos estamos conectando al servicio de adoración por las plataformas virtuales de Facebook y YouTube. Primer culto 8:30 de la mañana, segundo culto 11:30 de la mañana. El Ministerio de Niños Generación Kids invita a todos los niños entre los 5 a 11 años a conectarse todos los sábados a las 4 de la tarde por la plataforma de Zoom. Te animamos a seguir participando de los ministerios juveniles, adolescentes recargados para Cristo, todos los sábados a las 6 de la tarde, jóvenes Alianza Joven todos los sábados a las 7 de la noche, jóvenes adultos, jóvenes en acción, todos los sábados a las 9 de la noche. Participa de estas reuniones por la plataforma de Zoom. Participa tú también en los ministerios para adultos, varones, hombres de valor, todos los sábados a las 9 de la noche, damas, mujeres de fe, todos los martes a las 7 de la noche.
adultos mayores, años maravillosos, todos los domingos a las 4 de la tarde. Participa en las distintas reuniones por la plataforma de Zoom. Continúa participando de las reuniones de grupos pequeños por la plataforma de Zoom. Si aún no formas parte de uno de ellos, escríbenos al número de WhatsApp 989-010169. Iglesia, te animamos a seguir perseverando en la ofrenda de amor, a la cual vas a poder ayudar a todas las personas y familias que estén atravesando alguna necesidad, sea de alimento y medicina. Se ha implementado la ofrenda de ProTemplo, volviendo a casa nuevamente juntos. Súmate tú también a participar de esta ofrenda. ¿Cómo ofrendo? Por depósito bancario en las cuentas que se visualiza en pantalla, indicando tus datos personales, tales como nombre completo, motivo y mes, monto. Recuerda enviar el comprobante de pago al correo electrónico iacin.chaclacayo.depositos@gmail.com. También lo puedes enviar vía WhatsApp al número 989-010169. El Ministerio de Damas, Mujeres de Fe, invita a participar este martes 24 de agosto a todas las damas con la nueva serie Aceptadas, habitando bajo la sombra de sus alas. Te animamos a que formes parte de este tiempo y puedas conectarte mediante la plataforma de Zoom. Si aún no cuentas con el enlace de conexión, escríbenos al número de la iglesia 989-010169. Iglesia, participa de este encuentro celular 2021, virtualidad versus presencialidad, el desafío de hacer discípulos. Participa del día 25 de agosto hasta el 27 de agosto. Te animamos de igual manera a participar de las plenarias el día miércoles 25 con el tema Liderazgo y Limpieza del Corazón, el día jueves 26 Liderazgo, Autoridad y Responsabilidad, y el día viernes 27 de agosto Liderazgo y Sucesión. Recuerda conectarte por las plataformas virtuales de YouTube y de Facebook mediante la Iglesia Alianza del Lince. Te esperamos. Ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré.
porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Bendito sea el nombre del Señor por todo este servicio que Él nos ha permitido compartir juntos desde casa, sabiendo que debemos nosotros hacer siempre la voluntad de Dios. Recuerda, cada día busca, conságrate al Señor, permite que su palabra esté en tu mente, transforme tu corazón y podamos juntos día a día ser íntegros. Vivamos en integridad, recuperando los valores perdidos. Así que apliquemos estas verdades durante esta semana. Amén. Y la próxima semana iniciamos una nueva serie dando apertura a nuestro mes de aniversario. Así es, hablaremos acerca de los 36 años que venimos como iglesia predicando a Cristo. Hablaremos cada semana del Evangelio cuádruple, de cómo Cristo salva, sana, santifica y viene otra vez. Preparemos nuestros corazones y durante esta semana participemos de nuestras actividades. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.